Luis Vicente Muñoz. Bueno, ya estamos aquí bien despiertos, espero, para analizar las noticias que nos trae la mañana. Seguro que sí. Hoy nos acompañan en los estudios de Capital Radio Eric Freeman, que es el CEO y cofundador de Alpha Managed Systems, una de las empresas líderes en su tamaño en el mundo de los drones, del que tanto hablamos últimamente en las noticias y en todo. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Muy bien, buenos días. Que seguro que viste hasta los drones volar anoche, ¿no?, sobre la Sagrada Familia y dibujar la imagen de Antonio Gaudí. Sí, poco a poco se extienden el uso y hay muchos usos todavía por explotar de cara al futuro, así que a ver si ya despega este sector de una vez. Sí, es uno de los que está fase de su vida. Nos acompaña Ricardo Pérez, es profesor del IE. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Muy bien, bien. Yo, ya sabes, con los centros de datos de SpaceX aquí dándole vueltas y las valoraciones. Uy, ahora vamos a hablar de eso, seguro que sí, inmediatamente. Juan Pedro Moreno es presidente del Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Juan Pedro? Muy buenos días. Pues muy buenos días, sí, expectante ante la salida a bolsa también de SpaceX, ¿no? Yo creo que hay muchas expectativas puestas en el cambio, yo creo, y la transformación que está sufriendo toda la industria, ¿no?, con la llegada de estos nuevos gigantes. Para muchos, dicho de forma romántica, es responder a la pregunta ¿cuánto vale un sueño? El sueño de una conquista espacial, de un comercio espacial, de colocar centros de datos en el espacio, de hacer minería en Marte, de establecer una base de los seres humanos en otro planeta. Claro, juega muy bien Elon Musk en esta liga de los sueños, ¿no, Ricardo? Sí, miras el papel que han mandado para al regulador para explicar un poco dónde ven el negocio de futuro. Y claro, ver las barritas de la cantidad de dinero, que son estratosféricas todas, pero después ves una que es enorme, que es la más grande de todas, y que es vender capacidad de cómputo e IA a otras empresas. Entonces es como escondido detrás, el plan de negocio más gordo no habla tanto de exploración espacial, sino que habla de la IA va a tener una relevancia tan grande económicamente que la demanda va a explotar y va a ser tan grande que un jugador que ahora mismo no es demasiado relevante se puede convertir en el jugador que sea uno de los centros de servicios para empresas, no para personas. Bueno, es el negocio principal de Amazon, ¿no? Amazon Web Services. Sí, lo que pasa es que Amazon lo lleva construyendo durante los últimos 20 años y fue pionero en ofrecer como servicio, ¿no? Como electricidad. Aquí ni es el primero, hay una competencia brutal. El primer contrato que se anuncia la semana pasada por un precio desorbitado con Google y con Anthropic, pero que es de estos contratos que dices, qué bien viene que se anuncie esta semana, justo la semana antes. Entonces, muy, muy expectante. La verdad es que si lo consigue, va a ser un cambio radical en cómo pensamos en tecnología. A mí me llama la atención la otra cara de la moneda, ¿no? Y un poco por mi papel en la Comunidad de Madrid también, que estamos empezando a darle vueltas, intentando proyectar un poco los próximos años, con la dificultad que esto representa, ¿no? Porque si todos estos planes, que no dejan de serlo todavía, son realidad, tanto el de SpaceX como los que vendrán, de Anthropic, de OpenAI, si en realidad esto ocurre, exige la otra cara de la moneda, que haya un nivel de adopción masiva de la inteligencia artificial por parte de la sociedad, de las empresas, de las administraciones públicas. Y claro, esto me lleva a la cuestión de, alguien está reflexionando, e insisto, creo que en la Comunidad de Madrid vamos a empezar a hacer esa reflexión, ¿cómo será esa sociedad, esas empresas y esa administración pública tras esta adopción masiva que nos prometen estas grandes empresas? ¿Qué será del empleo? ¿Qué será de nuestra fiscalidad? ¿Qué será de nuestro déficit? ¿Cómo funcionarán las empresas? ¿Cómo funcionará el transporte público? Es decir, alguien yo creo que demanda esa reflexión, ¿no? De decir, si todo esto es cierto y lo observamos con mucho interés, ¿qué va a haber después? La encíclica del Papa un poco orienta todo eso. Yo creo que es el momento perfecto, ¿no?, para hacer. Nosotros estamos pensando en la Comunidad de Madrid en hacer esto, un libro blanco, una reflexión sobre cómo opera una sociedad en la que se ha implantado realmente de manera intensa la inteligencia artificial, ¿no? Parece imposible pensar que habrán menos o más funcionarios con la inteligencia artificial de cara al futuro. Parece imposible que haya más de los que hay, sí, pero lo que va a haber seguro son más reglas, más normativas. Seguramente, conociendo este país y este continente, sin duda una.
Pero lo que a mí me choca también es que la inteligencia artificial, mira la propia búsqueda a través de Google. Llevamos 20 años con Google, funciona bien, nos aporta un listado de referencias relacionados con nuestra búsqueda y ahora pone un pequeño resumen generado por la inteligencia artificial primero. Entonces nos quedamos muchas veces con este resumen sin pensar en cuáles son las fuentes, cuál es el sesgo que puede tener o no. Entonces realmente como somos criaturas realmente vagos al final del día. Entonces si nos quedamos con lo que nos da la inteligencia artificial sin pensarlo ni siquiera una o dos veces, creo que veremos que se mete cada vez más en nuestras vidas y que, aunque no nos guste, tiene muchísima influencia en lo que pensamos al final del día. ¿Y cuáles son las primeras líneas de ese libro blanco que estáis preparando en Madrid, Juan Pedro? O sea, ¿por dónde irían los tiros? ¿Puedes darnos alguna pista? Bueno, yo creo que se trata de una reflexión amplia sobre, yo creo que una serie de elementos que son muy relevantes, empezando por la propia empresa, ¿no? Es decir, cómo va a funcionar las empresas en un entorno también donde hay cierta regulación a desarrollar. Yo sabéis que no soy muy partidario de hiperregular las cosas, pero creo que sí que es cierto que en este contexto habrá que poner alguna regulación. Gobernanza. Sobre todo cuando utilizas la inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? Decir, oye, pues ¿cómo puedo auditar los criterios con los que los algoritmos están tomando decisiones, sobre todo de IA agéntica? ¿Qué inventario tengo que tener de dónde hay agentes de inteligencia artificial que están operando y qué control pongo sobre ellos? Es decir, yo creo que hay una serie de elementos que sí, que habrá que desarrollar si esta adopción es masiva. ¿Y por dónde va un poco nuestra reflexión? Pues esa reflexión, como decía, pues va en torno a esos tres elementos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo van a ser esas empresas? ¿Cómo va a operar la sociedad? Digo, la sociedad desde el punto de vista hard, es decir, yo creo que está claro que si la inteligencia artificial produce un deployment o una adopción masiva en las empresas, pues esto va a tener un impacto en la forma de generar su margen. Es decir, creo que si de verdad se cumplen las expectativas que muchas de ellas anuncian, pues menos trabajadores, más capacidad de proceso, más velocidad, efectivamente puede haber una expansión de los ingresos, pero sobre todo va a haber una expansión del margen, mientras que la expansión de los costes sociales provocados por la inteligencia artificial también pueden ser altos, ¿no? Si deja gente que no tiene posibilidades de reciclaje. Y por lo tanto hay que hacer una reflexión sobre hacia dónde van los sistemas impositivos. También hay que hacer una reflexión sobre cómo es la educación, al hilo de lo que estabais comentando antes, ¿no? Es decir, cómo fomentamos el sentido crítico en la gente, cómo hacemos que alguien ahora se pregunte si algo que ha dado la inteligencia artificial necesita un criterio humano para decidir si eso es apropiado o no para utilizarse. Yo creo que hay muchas reflexiones y muchos elementos que son importantes. Fijaros el pequeño cambio, ya termino, el pequeño cambio que se va operando en la sociedad en lo que tiene que ver con la adopción. Antes, cuando alguien te traía un documento y tú notabas de alguna manera que lo había hecho muy rápido o que era demasiado prolijo o que se filtraba que había algo de inteligencia artificial, ¡ay, esto lo has hecho con inteligencia artificial!, ¿no? Casi como una forma peyorativa de decir, no estás trabajando bien porque has utilizado la inteligencia artificial. Esto ha cambiado muy rápido y de repente ahora cuando te presentan un documento te dices, pero ¿no has usado inteligencia artificial? ¿Cómo que no lo has usado, no? Parece que empieza a formar parte de nuestro día a día. Estamos preparando el terreno para, a ver si lo digo de una forma que se entienda sencillamente, aplicarle un IVA a los tokens, un impuesto al uso de tokens. Los tokens es la forma en la que se paga el uso de la inteligencia artificial. Y eso lo usa desde un alumno hasta una empresa en proporciones muy diferentes. Cuanto más tokens utilices, más impuestos pagas y de esa manera podrías contribuir a la destrucción creativa que genera el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece, Ricardo? Hoy justo en Financial Times había un artículo de Vinod Khosla, que es uno de los inversores de más éxito en los últimos 30, casi 40 años, y que ha visto muchos ciclos, ¿no? Y que pide exactamente ese tipo de camino, ¿no? Habla de... es una recomendación para Estados Unidos, que es donde está basado, pidiendo que se ponga ya ahora mismo un impuesto a la IA, un impuesto a tokens, porque además hay efectos que son efectos de segundo orden muy interesantes. Es decir, si esto va como va y como indicabas que va, claro, el acceso a educación, el acceso a medicina, el acceso a determinados servicios puede ser mucho más barato a un nivel inicial, con lo cual en ese lugar puede ser desinflacionario enormemente. En otros habrá que buscar la forma de que si la productividad aumenta de la forma que va a aumentar o que parece que puede aumentar, hay un periodo de transición donde no parece fácil que no haya efectos negativos. De hecho, parece muy difícil. Entonces, alguien lo va a tener que pagar. Pago por tokens, pago...
Y claro, volvemos a lo de siempre. ¿Dónde van a estar esos ingresos? ¿En los modelos centrales? ¿En la aplicación vertical? Y si es en los modelos centrales, ¿cuánto nos vamos a llevar en Europa o en Estados Unidos? Y si es en la aplicación vertical, ¿quién lo paga? ¿Y quién se los lleva? Sí, totalmente. Esa es la gran discusión. Bueno, y yo creo que pone en cuestión muchos de los temas de la sostenibilidad de nuestro modelo del estado del bienestar, ¿no? Es decir, yo creo que esto haga una reflexión, y yo la hago siempre. Uno piensa que bueno, los asesores financieros son los que van a sufrir los primeros, los consultores, que no lo dudo. Los abogados. Que los abogados que van a sufrir, pero yo lo que digo, pues, oye, en 10 años quizá los conductores de autobús, de tren y de taxi y del metro, que ya están muy afectados porque la línea 6 de metro se va a automatizar pues dentro de 3 meses, pues a lo mejor no habrá conductores. Bueno, pues esto representará una necesidad de reciclaje en la sociedad, personas que no se pueden reciclar, anticipación de jubilaciones y por lo tanto un aumento de los costes sociales que harán insostenible, o pueden hacer más insostenible aún, nuestro modelo si no se toman decisiones importantes. O sea, yo creo que la cuestión, para mí el cuestión más de todo esto es, a pesar de ser liberales, cómo un impuesto sobre la renta realmente puede seguir siendo el pilar fundamental de la recaudación, cuando el margen de las compañías se expanden por la utilización de la inteligencia artificial y los costes sociales aumentan, ¿no? Fíjese hasta qué punto todo esto es nuevo, ¿no? Que hasta los pensamientos clásicos deben ser revisados, obligan a ser revisados, incluidos los liberales, ¿no? Sí, claro. Hay que encajar esto en algo que no parecía fácil hace pocos años. Sí, pues algo así. Yo Intervención. me imagino que, bueno, también tenemos esos sellitos que van en la botella de whisky cuando te la compras, que la Hacienda se lleva algo, pues en los tokens, pues igual tendrá que haber un sellito parecido. Si la inteligencia artificial va a ser un empleado más en las compañías, los agentes de inteligencia artificial, los robots, bueno, pues habrá que pensar que contribuyan, si ellos son ¿no? sujetos también También, fiscales. Claro, la otra parte de la complejidad es eso. Anthropic acaba de sacar modelo nuevo y lo usas. Y claro, yo no sé qué porcentaje de usos ahora mismo la gente dirá, lo uso y me doy cuenta de que es el último modelo. Me doy cuenta de que es mucho mejor porque me da... ¿sabes? Tienes que ser alguien que esté pidiendo cosas avanzadas para poder evaluarlo. Entonces, si te vas hacia ese modelo de cuanto más avanzas, más difícil es encontrar usos extremos que merezca la pena, pues hay una comoditización también de los modelos, con lo cual pues sería el salvar la agregación de poder salvaje hacia Estados Unidos y repartirlo un poco más hacia empresas y hacia modelos que vivan dentro de las empresas, con lo cual ahí ya el modelo de regulación es más complicado porque va hacia más hacia cada empresa y se convierte en más difícil, pero yo creo que claramente hay que buscar una forma para que la competitividad no venga solo desde un país, sino que venga desde varios y tengamos la capacidad para controlar un poco más. Yo me imagino servicios médicos aportados por determinada inteligencia. Oye, ¿cómo controlas la parte de atrás? ¿Dónde está la regulación? ¿Dónde están los datos? Hay una discusión enorme ahí. La regulación es claramente uno de los cisnes negros que pueden aparecer en todo esto, estos que hablan de la burbuja, ¿no? De si hay una burbuja, sí. ¿No? Para mí el otro cisne negro, yo creo que ha ocurrido en todos los ciclos de transformación tecnológica, es que está por venir, todavía no ha llegado el primer importante fiasco en la aplicación de la inteligencia artificial. Ha ocurrido en todos los ciclos de la tecnología y, bueno, pues llegará algún fiasco, alguna tipo empresa, gran error, ¿no? Claro, alguna empresa que tenga un tropezón, algún problema sistémico provocado por la inteligencia artificial, algún gran banco mundial que deseche la utilización de inteligencia para algo. Casi ha ocurrido, ¿no? Porque Mythos, el modelo de Anthropic que puso de manifiesto las vulnerabilidades, si hubiera salido, habría generado un montón de problemas económicos a muchas empresas. Bueno, pero no ha sido un fiasco, porque yo creo que están haciendo su negocio vendiéndoselo a las empresas que quieren, de las que pueden sacar dinero. Bueno, el Fable 5 que presentó ayer o anteayer, Ricardo, ¿tú qué pruebas todo? ¿Lo has probado ya? Ese claro, modelo. Es un Mythos desarmado, ¿no? Por supuesto. O sea, es lo que decía, para ver la diferencia tienes que ponerle pruebas serias. O sea, no con una prueba sencilla no ves la diferencia. Cuando le pones a hacer cosas muy complejas, te das cuenta de que esto está cambiando muy rápido. Es decir, es el equivalente a muchas horas de trabajo de alguien muy experto. Sí. Entonces,
Claro, después miras algunas publicaciones. Yo en clase enseño el gráfico de Mozilla, el navegador Firefox y la Fundación Mozilla, y ellos publican la tabla de vulnerabilidades que van encontrando quarter a quarter. Entonces las tablas más o menos están como en una escala de 1 a 100, están en el 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, y la del último quarter, que coincide con Mythos, está en el 100. Es decir, ha aumentado exponencialmente la captura de posibles vulnerabilidades con el despliegue de esta herramienta. Y yo me imagino que no serán solo ellos, que será algo más común, con lo cual estamos llegando a un punto en que la caja negra de lo que está detrás es tanto el trabajo que hace y tan complejo que la caja negra es muy difícil dedicarle tiempo a saber qué está dentro de la caja negra. Con lo cual, claro, esto tiene unas implicaciones para sectores regulados, tiene unas implicaciones para aquellos que no producen los modelos que son muy interesantes. Esa es la opinión por ahora de 2 días de uso casi sin dormir del cacharro. Qué oportuno que el Papa León XIV haya coincidido con esta explosión, ¿no?, de las noticias de inteligencia artificial y nos contraponga a los seres humanos, que estamos perdiendo todo el protagonismo frente a la tecnología, y nos recuerde que lo trascendente deberíamos seguir siendo los seres humanos, ¿no? Y yo no sé si una inteligencia artificial va a creer en Dios. Entonces ahí está la cosa. Ni siquiera en la humanidad. Sí. Ni siquiera en la humanidad. Hombre, la otra parte es, si estos modelos se vuelven tan fantásticamente útiles, claro, la diferencia en el uso es la capacidad que tengamos nosotros de pedir y de imaginar. Entonces yo creo que va a ser un esfuerzo de imaginar. No va a ser un esfuerzo de hacer, sino que va a ser un esfuerzo de imaginar cosas y de gente que tenga dos acercamientos: pensar mejor y no tener miedo a hacer. El miedo a hacer se va a ir cayendo, con lo cual el pensar mejor va a ser la diferencia. Y ahí viene otra vez cómo reimaginamos educación, cómo reimaginamos qué significa aprender para poder pensar mejor. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo no soy especialmente religioso y, sin embargo, la visita del Papa me ha conmovido y me ha hecho reflexionar bastante. Me ha gustado, porque que de repente en nuestra sociedad de repente hay una voz que te llame la atención sobre cosas que son lógicas, de sentido común y que tienen mucho que ver con la humanidad y con la naturaleza del ser humano. Es importante. A mí me ha hecho reflexionar, y con independencia, como decías tú, de si la inteligencia artificial cree en Dios o no, o incluso si muchos de los humanos creemos en Dios o no, pero sí ha puesto la luz en cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Yo creo que a unos más que otros. A mí me lo ha hecho. Parece que a nuestros políticos en el Congreso no les ha hecho reflexionar mucho, aunque ha sido muy clarito en lo que decía, pero sí que esa luz puesta sobre la humanidad a mí me ha gustado muchísimo de su discurso, sí. Creo que es teológico y hay y una más humano. revolución tecnológica. Desde que entró la luz, cableado eléctrico a las casas, la gente entonces tenía miedo. Pensaba que el diablo entraba en sus casas. No quería luz eléctrica. Pasaban de velas y de lámparas de aceite a la luz eléctrica. Luego, cuando llegaron los coches también y desplazaron toda la industria de los caballos y todo aquello, este fue un cambio radical también. Y aquí estamos delante de otro cambio importante que puede ir aún más lejos. Entonces, la reticencia o la resistencia, digamos, a esos cambios siempre está. En este caso, coincido contigo que es importante reflexionar un poco sobre la humanidad y lo que nos diferencia. ¿Y por dónde llevarías la reflexión, Eric? Al mundo de los drones, claro. Pensando que necesitamos más y hay que poder volar más, y el tema de la hiperregulación me mata. Pero bueno... creo que hay que buscar... Las neuras de cada uno, ¿eh? Sí, ¿ves? Creo que paso a paso y hay que ir probando y sin miedo. Realmente hay que probar las cosas de forma científica, forma controlada, y ver dónde aporta valor tanto a la empresa como a los particulares. Eric, suena muy bien, muy bonito eso de sin miedo. Pero deberíamos preguntarnos si lo de sin miedo es bueno, porque
pensad en la historia de la ciencia. ¿Tú Pensad conoces en a la alguien historia que de se ha la- muerto porque le ha caído un dron encima de la cabeza? No, pero por un misil tirado por un dron, sí. Yo pienso en cómo inventamos, cómo la ciencia desarrolló la energía nuclear. Primero la desarrolló y luego pensó si debíamos tener miedo. Aunque, bueno, ahora hay muchas películas que hablan del miedo que tenían los científicos al ir desarrollando, ya intuían el enorme poder que iba a tener aquello. Con la inteligencia artificial pasa algo parecido. Sí que hay gente que tiene miedo, de hecho Anthropic está insistiendo en que esto hay que pararlo, regularlo, pero da la impresión de que el sin miedo es el extendido de la sociedad y es lo que a veces nos trae el problema, no tener miedo. Es por llevarte un poco la Hay un tema, contraria. Eric, que igual nos puedes ayudar a entender más, ¿no? Yo mientras que creo que en la inteligencia artificial hemos asumido todos un deployment, una adopción de la inteligencia artificial generalizada y claramente con casos de uso que nos permiten empezar a ver los siguientes pasos, la agéntica, la robótica, dónde vamos. En los drones yo creo que falta un poco de cultura, o por lo menos a mí me falta, ¿no? De hacia dónde vamos. Se hablaba del transporte que iba a ser revolucionario y vamos a tener drones, taxidrones, ya no oímos hablar nada de eso. Oíamos que el delivery iba a hacerse con drones, parece que no lo tenemos muy claro. Vemos la defensa, yo esa la veo clarísima en la defensa, y luego vemos a Gaudí hecho con drones, que eso se ha generalizado, pero esta es una visión muy pueril la mía, ¿no? O sea, ¿a dónde va todo esto? Yo creo que cada caso es un poco distinto. Hay que hablar, no sé, estoy pensando en un trabajo de fin de curso de mi hija y la aplicación de la inteligencia artificial. Ella hizo un estudio a vieja usanza usando luz azul para estudios de ingeniería biomédica. Y pensaba yo que, caray, ya tenía sus resultados de cómo funcionaba su experimento. Se podría extrapolar esto a través de herramientas de inteligencia artificial para anticipar cuáles serían los resultados de otros experimentos en paralelo. Entonces, extendiendo un poco el alcance de su investigación con herramientas de la inteligencia artificial en la ciencia para ver qué otras posibilidades podrían haber. Creo que eso es fascinante. En otros casos, el caso de drones, y aquí lo has mencionado y lo agradezco profundamente, el tema de drone taxi yo tampoco lo veo, por lo menos de cara a los próximos 5 o 10 años, por temas físicas, de peso, energía, lo que pesa una persona y lo que pesan baterías. El tema de delivery de drones, hemos oído hablar mucho de ello. En Estados Unidos funciona para algunas cosas y no para otras. En China sí. Sí, en España está totalmente prohibido. Así que aquí ni siquiera podemos ver si funciona para productos urgentes de primera, bueno, realmente con mucha urgencia. Hablamos de medicamentos, hablamos de llegar a casas y entornos, pueblos muy alejados en África, hasta en los Pirineos. Igual conviene usar un dron en vez de un coche. No para entregar litros de leche cada mañana en su casa. Entonces, creo que hay que seguir definiendo un poco los casos de uso más relevantes y probarlos. En ese sentido, digo, pasito a pasito. Bueno, que no desaparezca la pasión de los humanos por inventar cosas que incluso aunque estén inventadas nos hace mucha ilusión crearlas. La luz, la inteligencia, etcétera, etcétera. Juan Pedro Moreno, Eric Freeman y Ricardo Pérez en la gran tertulia de la economía. Gracias por arrojar luz a las ondas esta mañana. Que tengáis un día excelente, si es posible. Día. Muchas gracias, buen día. Enseguida los mercados, con Laura Blanco, con Sandra Torrecillas, y en las imágenes seguramente que podemos guardar en nuestro pensamiento, pues elijamos la parte más bella de todo esto. Luis Vicente